Antes de iniciar, vamos a hacer una corta oración pidiéndole al Espíritu del Señor que sea el que nos hable a nuestro corazón, que no sea nuestra propia emoción, nuestro propio querer o entender, sino que sea la presencia del Señor mismo en nuestra vida, guiándonos, y que cada vez que nos expongamos a su palabra seamos transformados, que no salgamos igual. Y yo creo que ese debe ser un anhelo de nosotros como cristianos, de que nos expongamos constantemente a la presencia de Dios y que tengamos la certeza de que no salimos igual de ese lugar. Tenemos mucho por mejorar, tenemos muchísimo por aprender, pero aquí esto se hace a la manera y a la velocidad del Señor. Lo importante es permanecer en la presencia del Señor. Entonces, Espíritu de Dios, te pedimos, Señor, habla, Señor, fuerte y claro a nuestro corazón, Señor, a nuestra mente, Señor, porque nosotros, como tu palabra lo dice en 1 Corintios 2:16, Señor, nosotros podemos entender estas cosas, Señor, porque tenemos la mente de Cristo. No se trata de un entender humano, Señor, no se trata de que creamos que nos la sabemos todas y que la entendemos todas, Señor. Hoy reconocemos nuestra vulnerabilidad y nuestra dependencia, Señor, de ti. Tú eres la fuente de sabiduría, Señor, tú eres la fuente de poder, tú eres la fuente de justicia, la fuente de paz. Por eso hoy venimos ante tu presencia, Señor, pidiéndote, Señor, tu intervención en todos los asuntos de la tierra, Señor. Necesitamos tu mano, Señor, en cada lugar de la tierra, Señor. Hoy te pedimos, Señor, ayúdanos a que no nos vayamos igual, a que podamos atesorar todo esto que tú nos vas a enseñar el día de hoy, Señor. Te damos toda la gloria, Padre Celestial, y en el poderoso nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, hoy vamos con la segunda parte. Esto es una serie que hace un tiempo, hace unos años, ya había tenido la oportunidad de poderla presentar. No es la misma, ha tenido muchos cambios, que es niveles de madurez de hijo, ¿cierto? ¿Por qué Dios nos permite hablar de este tema? Y es un tema muy crítico, es un tema urgente, es un tema esencial. Entender que nosotros estamos en un proceso y una etapa de crecimiento para llegar algún día a la estatura del único que fue perfecto en esta tierra, que se llama Jesucristo, ¿cierto? En el diseño de Dios está en que usted y yo crezcamos de manera espiritual, ¿cierto? Usted puede tener muchos más años que yo, muchos menos años que yo, que estoy aquí parado enfrente de usted, ¿cierto? Y podrá decir o podrá pensar, pues yo soy maduro en muchos aspectos de la vida, ¿cierto? Pero lo que Dios nos va a pedir cuentas y por lo cual la vida realmente se mide es por cuánta madurez espiritual usted tiene. No que si es algo de su preferencia, de su gusto, de su estilo, ¿cierto? No, es que ese temita como que no, a mí no me gusta, entonces yo por ahí no lo dejo en stand-by y pues si algún día tengo la oportunidad lo toco, si no, pues no tiene que ver conmigo. Y el tema es que todos estamos llamados a que tengamos una unidad en la fe, ¿cierto? Y es que podamos llegar al mismo unidad de entender las cosas espirituales, ¿cierto? Van a haber diferencias en algunas cosas, ¿cierto? Hace 8 días lo hablamos, hay cosas que en nuestra enseñanza lo llamamos esenciales, ¿cierto? Hay cosas secundarias y hay cosas terciarias, ¿cierto? Pero en las cosas que son elementales, ¿cierto? En nuestra vida, en el Señor, en nuestra fe, debería haber una unidad. No porque alguien se para aquí y lo diga, sino porque la misma palabra lo dice. Más adelante lo vamos a ver. Y eso es lo que está esperando Dios. Que la iglesia local y la iglesia global tenga una unidad en la fe, ¿cierto? Entonces nosotros no somos la iglesia, la última Coca-Cola del desierto, no. Nosotros nos falta mucho, estamos aprendiendo igual que todas las iglesias, ¿cierto? Y la idea es que en el mundo entero podamos crecer a esa misma unidad de pensamiento con relación a los asuntos espirituales. Hablábamos hace 8 días o 7, perdón, que hay unos que dicen que, de nuevo, que somos locos porque decimos que somos 8.
En la Biblia encontramos muchas veces la palabra hijo, ¿cierto? Entonces dice que hay muchas partes donde habla el Señor Jesucristo y le dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo tanta complacencia, en el cual tengo tanto deleite. Sin embargo, cuando vamos al texto original, descubrimos que no siempre significa lo mismo. El griego utiliza distintos términos para describir a un hijo en sus diferentes etapas de crecimiento y madurez espiritual. Acompáñenme por favor de nuevo al libro de Efesios capítulo 4, versículo 13 hasta el 15. Dice así: ese proceso continuará, ¿cierto?, hasta que algunos alcancemos tal unidad en nuestra fe. Todos alcancemos tal unidad en ¿qué? Nuestra fe. Entonces, yo no puedo buscar a Dios a mi manera. Yo no puedo tener mi propia versión de Dios, porque es que yo busco a Dios a mi manera y Dios sabe. Yo le he escuchado hace como 2 días a un artista muy famoso en Latinoamérica que criticaba la búsqueda de Dios. Dice: pero ¿quién entiende a Dios? Pues no se metan, no nos hable de esas cosas. ¿Quién lo va a entender? ¿Cierto? Y uno dice: ¿qué nivel? Claro, la respuesta fácil. Pues ¿quién va a entender a Dios? Y Dios está buscando que crezcamos a la medida conforme a Jesucristo nos dejó su ejemplo. ¿Por qué traigo eso aquí a la iglesia? Porque a veces este tipo de pensamiento es muy normal en la iglesia. No es tan extraño que lo escuchemos afuera, pero en la iglesia hay muchas cosas que parece que fueran cosas que son tabú, que no se pueden tocar. Ojo, ¿quiénes somos nosotros para hablar de estos temas? Pues yo le digo algo: usted y yo somos los representantes del Señor aquí en la tierra. Dice la palabra, somos embajadores de Cristo. Y su labor es dejar, la suya y la mía es dejar el nombre del Señor Jesucristo lo más alto posible. Y si usted ve el testimonio del Señor Jesucristo, usted se va a dar cuenta que el Señor Jesucristo siempre habló la verdad, siempre, con amor. Pero no negoció la verdad. ¿Por qué? Porque en él mismo se cumple algo, que Él es la verdad, el camino y la vida. Él no podía ir en contra de Él mismo, de su propia esencia. Y nos dice la palabra en Gálatas 2:20, dice que, no lo pongas, que ya no vivimos nosotros, sino que el Rey de Reyes, Señor de Señores, vive en nosotros. Entonces cantábamos hace unos minutos, por su sangre, ¿cierto? Es que el precio de la gracia fue costosísima. Es gratis para nosotros, pero el precio que se pagó es impagable. Entonces, claro, no podemos coger eso y tratarlo como algo común, como si eso no tuviese un valor especial. Entonces, dice así: y conocimiento del ¿qué? Del Hijo de Dios, que seamos, mire, escuchen esto. ¿Qué está buscando el Señor? Que seamos maduros en nuestro propio concepto, en nuestras propias ideas. No, en el Señor. ¿Cómo yo puedo saber que estoy creciendo en un nivel de madurez en el Señor? Piénselo, conforme a la palabra nos enseña. No hay otra manera. Este es nuestro referente. De esta manera yo puedo saber cuán maduro, escuche esto, o cuán inmaduro estoy respecto a lo que Dios desea. Dios, ¿qué espera? Que nosotros maduremos, que no nos quedemos en un estado infantil. Hoy vamos a ir con un poco más de detalle sobre estos temas. Es decir, hasta que lleguemos ¿a qué? A la plena, completa medida de Cristo. Yo le hago una pregunta a usted que hoy está acá. ¿Qué es la plena, completa medida de Cristo? Porque eso suena muy lindo. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso? ¿Usted sabe qué es la plena, completa medida de Cristo?
Y si no lo sabe, entonces, ¿cómo sabe que está buscando la plena, completa medida de Cristo? Dice el siguiente versículo. Entonces, como consecuencia de eso, ya no seremos ¿qué? Inmaduros como los niños. No seremos arrastrados, escuchen esto, de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. ¿Por qué el Señor estaba hablando esto hace más de 2000 años? Porque este no es un tema nuevo. Esto no es un tema que no le compete a la iglesia. Este es un tema, aquí le está hablando a la iglesia, a los que están conociendo del Señor. Ojo, porque su inmadurez lo va a llevar a que usted comience a aceptar y a tolerar enseñanzas que no provienen del Señor. Hay cosas difíciles en la Biblia por el contexto y por nuestro temporada en el que estamos viviendo, que es el siglo XXI, que a veces son difíciles de entender. No quiere decir que sean imposibles, ¿cierto? Pero eso no justifica que lo que el Señor ya dejó establecido, primero, no sea la verdad o esté desactualizado o sea algo retrógrado o haga que la humanidad vaya hacia atrás. No es cierto. ¿Por qué existe tanta manipulación? Por lo mismo, por no leer la palabra. Esta semana se cumplió otra vez la profecía de que el 20 tanto de septiembre iba a ser como el quinto anuncio del rapto, ¿cierto? Y el Señor ya fue claro, nadie va a saber ni el día ni la hora en que el Señor vuelva, ¿cierto? Y hay personas que todavía siguen insistiendo en este tema. ¿Por qué? Porque nos da pereza ir acá. Queremos que nos lo entreguen, perdónenme la expresión, masticado. Y eso está bien para un niño, eso está bien para un bebé, ¿cierto? Yo a un bebé no le puedo dar un pedazo gigante de carne porque no lo va a poder procesar, se va a atorar, vamos a estar en una emergencia, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si usted todavía hoy todo lo quiere desmenuzadito, papillas, purés? Pues usted va a entrar en un tema severo de nutrición y no va a seguir creciendo. No nos dejaremos llevar por personas, escuche, que intenten engañarnos con mentiras, escuche, es que este es el tema, con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Este es el punto, ¿cierto? Porque, ¿qué es lo que pasa? Hay un montón de enseñanzas que ya están, que siempre han estado, que a veces, les digo, no se tocan, no se hablan, y parecen con muy buena intención, ¿cierto? Tienen o sea, usted la ve y dice, pero es que esto no tiene mala intención. Pero si usted lo compara con la palabra del Señor, no tiene nada que ver con la palabra del Señor. No tiene nada que ver con lo que Él está buscando en tu vida y en la mía. Dice el 15, en cambio, escuchen esto, hablaremos la verdad con el amor. Vamos a ahondar un poco esto, también un poquito más hoy, acerca de este tema de la verdad con amor. ¿Qué es la verdad con amor? Piénselo. ¿Es una verdad disfrazada? ¿Qué es la verdad con amor? Y así, mire, y haciendo eso que venimos hablando, y así creceremos. Mire lo que está buscando el Señor. En algún sentido, en solo una cosita en su vida. Dice la palabra, en todo sentido, en todo. No solo cuando usted viene a la iglesia, en todo sentido. No, es que la iglesia no puede hablar de esas cosas. No, falso. Que crezcamos en todo sentido, en todo aspecto. ¿Hasta qué? Hasta parecernos, ¿qué? Más y más, ¿a quién? A Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo. ¿Qué es qué? Entonces no es una iglesia pasiva, no es una iglesia con un tapabocas, no es una iglesia, ¿cierto? Muda, no lo es. Pero tampoco vamos a hablar barbaridades. Por eso es importante que usted venga a la iglesia. También por eso es importante que usted lea la palabra, que tenga comunión con la presencia del Señor, con el Espíritu del Señor, ¿cierto? Que es la presencia personal de Dios aquí. Nosotros tenemos algo espectacular y es la garantía de que el Señor Jesucristo vuelve.
¿Cuál es la garantía? El Espíritu Santo. Dice que son las arras de esa promesa. Dice el Señor, y yo vuelvo. Entonces, hace 8 días veníamos hablando de los diferentes niveles de madurez que existen en la Biblia. Entonces, aquí vamos a presuponer algo. En Juan capítulo 3, versículo 3, no lo vamos a poner porque ya vamos a leerlo más adelante, habla de que necesitamos nacer de nuevo. Estas palabras, aunque hablan de un nacimiento natural, también está hablando de un nacimiento en un contexto también meramente espiritual. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay diferentes etapas en niveles de madurez de hijo. El primero lo llamamos, en la Biblia, si usted se va a la Biblia interlineal, la va a encontrar como brefos, ¿cierto? Que se refiere a un recién nacido. Hay otro que se llama nepios o nefios, que es otro nivel de madurez, es un nivel inmaduro. Si usted va a la interlineal, dice que habla más o menos de entre un niño entre los 0 y los 2 años. Está el nivel paidión, que es un discípulo en formación. Está el nivel tecnón, nivel de madurez tecnón, que es un hijo legítimo. ¿Se han escuchado el versículo? Dice que nos dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. ¿Se han escuchado ese versículo alguna vez? Bueno, está hablando de, ahí está diciendo, y nos dio potestad de ser tecnones. ¿Qué nos está diciendo? Hijos legítimos, no hijos inmaduros. A ese fue el que nos dio potestad, a un nivel de madurez. Y el último nivel lo encontramos de 2 maneras. Se llama telios o juíos. Y este es en el nivel que el Señor Jesucristo nos dejó como marco de referencia. Si usted quiere entender a qué nivel tiene que llegar, el nivel al que tenemos que llegar se llama telios o juíos. Y ese lo vamos a ver no hoy, dentro de 8 días. Hablábamos de que ¿por qué es necesario entender la madurez? ¿Y por qué es necesario entender que yo debo madurar espiritualmente? Y hablábamos de 3 cosas. El primero es porque en la inmadurez, escúcheme esto, la inmadurez me mantiene esclavizado. Si quiere más detalle, vaya al canal de YouTube. Hace 8 días le dedicamos un poco más de tiempo a cada uno de estos puntos. El siguiente es porque fuimos adoptados, escúcheme esto, para parecernos al Hijo. Y el tercero es porque la iglesia depende de nuestro crecimiento. Una iglesia que es inmadura permanece débil e inestable, incapaz de impactar el mundo. Entonces, escúcheme esto. De usted me puede decir, ¿y si yo no quiero madurar? Eso es una opción. Yo me quiero quedar en el nivel en el que estoy. Yo no quiero madurar. Esa es una opción. El tema es que si usted quiere perseguir la voluntad del Señor, el Señor nos está llamando a que crezcamos. Porque una iglesia que es inmadura no permanece. Se enreda en los asuntos de esta vida. Acompáñenme por favor al libro de Gálatas capítulo 4 versículo del 1 al 3. En este versículo se hablan de los 2 aspectos. Pablo está utilizando una metáfora de lo que significa ser niño y lo que significa ser adulto. Dice así, piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere, escuche esto, y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que ¿qué? Se hagan mayores de edad. Aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como ¿qué? Niños. Éramos ¿qué? Esclavos. Cuando usted y yo queremos permanecer en un estado de inmadurez, adivinen qué estado vivimos. No en el estado en el cual el Señor Jesús entregó por nosotros para darnos libertad. Vivimos en un estado de ¿qué? De esclavitud.
¿De qué? De los principios espirituales básicos de este mundo. ¿De qué hablábamos? Hoy la iglesia de qué está permeada y son temas que parecieran que fueran intocables. Hablamos de ideologías progresistas, hablamos de temas de sexualidad, ¿sí? Con su infinidad de géneros. Hablamos de temas del aborto, hablamos de temas de gobierno y hablamos de temas de lo que compete a la drogadicción. Hoy son cosas que para la iglesia, para muchos, no para todos, se convirtió en algo normal. Se convirtió en algo con lo que convivimos, ¿cierto? Hablábamos hace 8 días, ponía el ejemplo de un país en Latinoamérica que lleva más de 70,000, escúcheme esto, abortos en lo corrido del año. 70,000. Hablábamos de que si esa categoría la pusiéramos en el nivel, considerado en la cantidad de muertes que existen en ese país, sería la primera razón por la que los seres humanos mueren en ese país. Pero para nosotros eso es normal, eso no tiene nada que ver con nosotros, eso no nos compete, ¿cierto? Y Dios, ¿qué está buscando? Que seamos una iglesia madura, una iglesia entendida. Ahorita les voy a poner un caso acerca de este tema del aborto, de cómo la iglesia reaccionaba. Usted sabe que en la época del primer siglo, los niños eran desechados. Pero ¿quién eran los que velaban por el bienestar de esos niños? Los primeros cristianos. No era como que no tiene nada que ver conmigo. Y créame, en esa época los abortos eran más común que lo que es hoy. Pero la iglesia no se quedó pasiva y expectante que alguien hiciera algo por los demás. Entonces dice el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 48. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Cuando usted va a la palabra, en el griego, lo que significa perfecto, está hablando de la palabra telios o huios. ¿Qué significa eso? Que usted y yo debemos ser maduros como el Señor es maduro. Un nivel de madurez. ¿Qué significa la palabra telios? Mire, significa que es el último nivel de madurez de hijo. Y significa esto, que es un objetivo consumado, maduro, que al pasar por las etapas necesarias para alcanzar el objetivo final, es desarrollado en una culminación consumadora al cumplir el proceso necesario para crecer espiritualmente. Mire, esta palabra telios viene de una raíz de algo que hoy se utiliza mucho. ¿Se han escuchado del telescopio? ¿Cierto? Viene de la misma raíz. Entonces, en los antiguos telescopios, cuando vemos los dibujos o las películas, si se dan cuenta que el telescopio que utilizaban se iba extendiendo parte por parte hasta llegar a su plenitud, que los piratas llegaban y lo cerraban. Bueno, ese es el mismo principio. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que vayamos de etapa en etapa hasta que lleguemos a la medida perfecta de uso. Eso es lo que está buscando el Señor. Que se despliegue, que nos extendamos etapa por etapa hasta funcionar, escuche esto, a plena capacidad. No es opcional. La madurez, si usted quiere ver la voluntad de Dios en su vida, no es opcional el no madurar. Cosas para reconocer en el camino hacia la madurez espiritual. Cosas que nos pueden ayudar a identificar si estamos, cómo caminar en este camino de la madurez espiritual. Mire, la Biblia enseña que sin madurez, escuche esto, no hay cumplimiento del propósito de Dios. Un creyente que no crece, escuche esto, se estanca y se vuelve irrelevante para los planes del Señor, los planes divinos. El crecimiento espiritual implica transformación. Hay un versículo que es muy famoso, Romanos 12:2, ¿cierto? Y dice que no nos conformemos. Todavía no estoy ahí, pero ya voy a llegar, ya en la siguiente. No nos conformemos a este ¿qué? Siglo, sino que seamos ¿qué?
transformados. Esa palabra transformados viene de una palabra en el griego que se llama metamorfos. Y metamorfos, yo sé que les va a sonar a metamorfosis, que significa un cambio de adentro hacia afuera. Y de esa manera podemos comprobar que la buena voluntad del Señor, que es que buena, agradable y perfecta. Si no hay una transformación, no hay entendimiento de la voluntad del Señor. El crecimiento es un mandato, no una opción. Si usted está tomando nota, no lo vamos a leer. Efesios capítulo 4, versículo 15. El cambio es progresivo. Está en 2 de Corintios 3:18. El propósito se cumple solo en los que perseveran. Filipenses 3, del 12 al 14. La madurez siempre es fruto de la obra del Espíritu en nosotros. Gálatas 5, del 22 al 23. Características. YouTube, pueden revisarlo. Hay mucho, es que este tema de la madurez espiritual es muchísimo. Y les pido disculpas, en 50 minutos es muy complicado ahondar, nos tomaría semanas. Pero devuelva el video y tome nota, si no tomo nota. Cosas para tener en cuenta. Ahora sí, vamos a la diapositiva. Mire, ¿qué características tiene una persona que está en el proceso de crecimiento espiritual? Dice, primero, mire esto, ser enseñables y receptivos. Si usted es una persona que no le gusta aprender o que otros le enseñen, es un mal síntoma. Si usted cree que ya todo se lo sabe y que usted no tiene que aprender nada de nadie, y peor, en los asuntos espirituales, es un mal síntoma. Hay que ponerle atención a eso. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Tener un corazón moldeable y deseoso de crecer. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mire esta, me parece importante. Amar la corrección y la disciplina. Si sois hijos, dice Hebreos, Dios os trata como a hijos. ¿Y qué hijo es aquel al que el padre no disciplina? Porque muchos queremos, la disciplina no es deliciosa en el momento de la disciplina, pero cuando pasamos ese proceso y usted mira para atrás, es lo mejor que nos puede pasar. Pero algunos no quieren. Y no los de afuera, hablo de aquí, de los de adentro. Algunos, me incluyo, algunos no queremos. Cuarto, permanecer firmes en la visión del Padre. Quinto, estar dispuestos a trabajar cuando otros duermen. El que siembra con lágrimas, con regocijo segará. Tener pasión por una comunión más profunda con el Espíritu. La palabra nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Séptimo, rechazar el conformismo. Dice Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a verlo con un poco más de detalle. Vámonos al libro de Hebreos capítulo 5 versículo 12 y lo vamos a leer hasta el 14. Hebreos capítulo 5 versículo 12, vamos hasta el 14. Mire, ¿quién le está hablando? Pablo a la iglesia. Mire lo que le está diciendo. Hace tanto que son creyentes, ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como, ¿qué? Niños pequeños que necesitan leche y ¿qué? No pueden comer alimento sólido. 13. Pues el que se alimenta de leche, adivine cómo se queda. Dice, sigue siendo bebé y no sabe. Mire, y esta es la gran deficiencia, una de las grandes falencias que tiene la iglesia hoy en el siglo XXI. No sabe cómo hacer lo correcto. Entonces, el pensamiento posmodernista ya está muy inculcado. Y es que no existe una verdad. Todo es relativo. ¿Cierto?
Todos los asuntos son relativos, ¿cierto? No hay una verdad absoluta. Entonces, ¿cuál es la falencia de eso en sí mismo? Que eso también entonces sería relativo y se contradeciría a sí mismo. Pero la palabra, como nosotros no lo sabemos todo, ¿cierto? Y no pretendemos tampoco alardear de que no lo sabemos todo, porque no es así. Pero la palabra sí nos enseña de que Jesús es ¿qué? La verdad. Fuera de Él no hay verdad. La verdad de nuestra vida tiene que venir de una fuente externa. Porque si usted cree que usted o yo tenemos la verdad, adivine qué es lo que pasa. Que mi verdad no se parece a su verdad y su verdad no se parece a la verdad del vecino. Y adivine qué pasa. Conflicto. ¿De dónde tiene que venir la verdad? De un agente externo al ser humano. Entonces el discurso de relatividad se cae. ¿Cómo que un asunto de aborto es relativo? Yo invito a leer la palabra. ¿Cuál relatividad? Dice el 14. El alimento sólido, ¿para qué? ¿Quién está diseñado? Para los que son ¿qué? Maduros. Y el Señor está deseoso en que nosotros ya a hoy estemos comiendo alimento sólido. Yo me evalúo y yo digo, muchas veces todavía estoy tomando leche. A veces el alimento sólido me atora, me atraganto. ¿Y eso cómo se come? ¿No me lo puede dar un poquito ahí más desmenuzadito? Los que a fuerza, mire lo que dice, ¿para quién el alimento sólido? Para los que son maduros. Los que a fuerza de práctica, escuche esto, están capacitados, ¿para qué? Para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Cuál es el síntoma que uno hace? O sea, ¿cuál es la lectura del diagnóstico que uno hace? Estamos inmaduros. Oye, uno ve iglesias, ya uno no habla ni de sana doctrina, o sea, ya no, o sea, yo creo que la palabra se quedó hasta corta. Uno ve unas perversidades, y no porque nosotros seamos el baluarte del estándar, pero todos tenemos que compararnos con lo que la palabra enseña, y uno ve que hay unas cosas que ya no están bien. En el nombre del amor. Y eso no es así. Voy a darle brevemente una definición de lo que es la madurez. En 6 puntos. Si no alcanza a tomar nota, no se preocupe. Vea el video. Primero, la capacidad de permanecer firmes en Cristo en medio de críticas, rechazos, ofensas, halagos o admiración sin dejarnos desviar. Efesios 4 del 14 al 15. 2. La evidencia de perseverancia bajo prueba, mostrando paciencia y fe en Dios. Santiago 1 del 2 al 4. Tercero, el conocimiento seguro de nuestra identidad en Cristo, viviendo como hijos adoptados y amados. Cuarto, el fruto de caminar en nuestro propósito en Cristo, cumpliendo la voluntad de Dios. Efesios 2, versículo 10. Quinto, la capacidad de amar y soportar a los demás en medio de diferencias, sin ofendernos ni dividirnos. Colosenses 3 del 12 al 14. Y sexto, la manifestación del carácter de Cristo en nosotros, expresado en el fruto del Espíritu de Dios. Ya lo vimos, Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. La madurez espiritual no se mide por dones o emociones, ni por logros humanos, sino por el carácter de Cristo formado en nosotros. Gálatas 4:19. Este es el resultado de la obra del Espíritu Santo en el creyente, mientras, escúcheme esto es demasiado importante, mientras éste responde en fe y en obediencia a Dios. ¿Quién inicia la obra de madurez espiritual en nuestra vida y quién la perfecciona? Únicamente Dios. Usted no puede crecer por más de que usted quiera. Esto es una obra que inicia Dios y termina Dios, pero necesita que haya una respuesta de usted en fe
y en obediencia a la voluntad de Dios. De otra manera, no podemos crecer. ¿Qué es un brefos? Un brefos se refiere a un niño, escuche esto, y esto tumba el argumento que hoy se discute en el siglo XXI, que ya vamos a ver. Brefos se refiere a un niño que no ha nacido. Un niño que no ha nacido ya tiene injerencia en los asuntos divinos de Dios aquí en la tierra. Cuando usted se va a la palabra en el griego, va a encontrar que habla de que brefos se refiere a un niño que está recién nacido, como este que todavía está en gestación. Entonces, ¿cierto? Habla de un feto. Puede que aunque este bebé no haya nacido, ya tiene un plan importante en la voluntad del Señor. Para llegar, escuchen esto, para llegar a ser un telios o un judío, adivina qué primeramente necesito ser. Un brefos, el Hijo eterno de Dios, por quien todas las cosas fueron hechas, Juan 1:3, Colosenses 1:16, se nos presenta en las Escrituras con el término de brefos, es decir, como un niño recién nacido. Escuche esto, aquel que sostiene el universo con la palabra de su poder, Hebreos 1:3. En la historia humana entra la obra del Señor Jesucristo en absoluta indefensión, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Lucas 2 del 12 al 16. Esto no es un detalle menor, el profeta ya lo había anunciado, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, Isaías 9:6, mostrando que, escúcheme esto, mire, si nosotros podemos morder un poco de lo que estamos hablando aquí, ya es ganancia. Pero mire el contexto de lo que estamos hablando, que no es coger una palabra al azar y vamos a hacer un tema y vamos a mostrar esta palabra porque es que yo creo que esto es lo que está hablando. No. ¿Qué mostraba eso? Que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Que la salvación vendría en la forma de un hijo frágil y sin embargo lleno de toda la plenitud de Dios. Colosenses 2 del 8 al 9. Mire, de este modo la palabra brefos se convierte en un ancla en el misterio de la encarnación, porque la encarnación es un misterio. Cómo Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente, se puede encarnar en la figura de un ser humano limitado. Pero esta palabra brefos nos muestra cómo esto se ancla y nos muestra tres cosas. La primera, asegura la verdadera humanidad de Cristo, pues participó de nuestra carne y sangre desde el vientre. Hebreos 2:14. ¿Qué nos muestra más esto? Afirma la verdadera deidad de Cristo. Ya vimos. ¿Qué nos muestra primero? La humanidad. Segundo, la deidad. Pues aún siendo un brefos, era el Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 1:23. Y tercero, revela la humanidad divina, porque el Rey de Gloria eligió venir no en poder visible, sino en la fragilidad de un bebé. Salmo 139:16. Mire esto. Me viste ¿cuándo? Después de que naciera. Antes de que naciera, escuche esto. Cada día de mi vida, ¿qué? Estaba registrado ¿en dónde? No en mi libro, en el libro del Señor. Cada momento que fue diseñado antes de que un solo día pasara. Entonces, de que si ese es ser humano o no es ser humano, que si es un bulto de células, que no es un bulto. Cuento, mijo. Si usted está en ese pensamiento, yo le invito a que hable con alguno de nosotros y en oración. El Señor es el único que nos puede convencer. No porque alguien se pare aquí a hablar nos va a convencer, pero es solo la obra del Espíritu Santo el que nos va a convencer de toda verdad. Porque dijo, y les dejaré ¿qué? Otro consolador. ¿Cierto que qué? Que les va a enseñar todo esto de que yo he hablado, todas estas verdades que yo he hablado. ¿Cómo es que hoy el cristiano promedio tolera este asunto tan aberrante? Si antes de que naciéramos nuestros días ya estaban escritos en la voluntad del Señor.
Entonces hoy vemos haciendo alardes de que, hoy en Australia es legal el aborto hasta el 9º mes. Ahorita les voy a leer unos datos acerca aquí de Australia. Dice, ¿aquí está pasando eso? Sí, acá pasa. Pero yo le digo algo, ¿a usted no le interesa eso? Las narraciones de la infancia en el Evangelio de Lucas presentan una visión integral y continua de la vida humana. El no nato, el que no ha nacido, escuche esto, Juan el Bautista es llamado Brefos y él responde con gozo al saludo de María. Mostrando, mire, es que Juan el Bautista no había nacido, pero ¿qué denota? Mostraba sensibilidad espiritual aún en el vientre. Tan pronto como el sonido de tu saludo llegó a mis oídos, el bebé en mi vientre saltó de alegría. Poco después, la misma palabra describe al Mesías recién nacido. Acostado en un pesebre, hallaréis a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Si usted se va a la raíz de esta palabra niño, va a encontrar que la palabra que se está utilizando ahí es brefos. Así la escritura emplea brefos tanto para el que está en gestación como para el recién nacido, afirmando, escuche esto, que cada etapa de la vida posee valor y dignidad delante de Dios. Cada etapa de la vida posee valor y dignidad delante de Dios. Nadie es un accidente. Este testimonio bíblico es fundamental para la convicción cristiana sobre la santidad de la vida. Desde el vientre hasta la madurez, cada ser humano es portador de propósito divino, formado y conocido por el Creador. Lo acabamos de leer, Salmos 139 y también hay otro en Jeremías 1:5. Miremos estos versículos que nos hablan de este niño Brefos. Lucas capítulo 1, versículo 41. Al escuchar el saludo de María, ¿qué? El bebé de Elizabeth, la prima de María, saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Ahí está hablando de un niño en referencia a un niño no nacido, como se emplea la palabra brefos. Lucas 2, 12 y 16. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán ¿a qué? A un niño envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre. 16. Dice que fueron los pastores, fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y José y allí estaba ¿qué? El niño acostado en el pesebre. Pablo recuerda a Timoteo que desde su infancia, ¿qué le recuerda? Desde tu infancia has conocido las sagradas escrituras. Mire, escuche esto, la exposición temprana a la palabra de Dios para incluso a las mentes más jóvenes para la fe, la exposición temprana a la palabra de Dios prepara incluso a las mentes más jóvenes para la fe y el servicio y los servicios futuros. Este versículo que vamos a leer acá legitima los ministerios de discipulado desde la cuna hasta la infancia. ¿Cómo qué? Devocionales familiares, guarderías, grupos de Living Kids. Y mire, aquí no está hablando solo de niños pequeños físicos, sino de niños recién nacidos, seres humanos, adultos que han nacido y están en un proceso de crecimiento. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:15? Desde la niñez se te ha enseñado, cuando dice niñez, ahí está diciendo desde el brefos, se te ha enseñado que, mire, ¿desde dónde se estaban enseñando las escrituras? ¿Desde cuando cumplió 2 años? No, desde cuando nació hoy, desde hoy se te están enseñando las escrituras. Y por eso, en el área espiritual, el recién nacido, ¿por qué aquí hablamos conforme a la palabra de Dios? ¿Por qué no hablamos de otro tema? ¿Por qué no hacemos más chistes? ¿Sí? ¿Por qué no somos más suaves? No tenemos que hablar de ese estilo. ¿Por qué? Porque si no se enseña palabra conforme al Señor la dejó, ¿viene qué pasa? No creces, no creces. ¿Qué se te ha enseñado desde que recién naciste? Las sagradas escrituras, las cuales ¿qué? Te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. El apóstol Pedro toma la imagen de brefos
y la aplica al desarrollo espiritual del creyente. Acompáñenme a 1 de Pedro 2:2. Tienes razón, 2:2. Como bebés recién nacidos, ahí no se está hablando de un niño físico, está hablando de niños espirituales. Como bebés recién nacidos, deseen ¿con qué? Con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ¿qué? Ese alimento nutritivo. ¿Qué demuestra aquí? Primero, dependencia. Así como un bebé no puede sostenerse por sí mismo, el creyente depende completamente de Dios para su vida espiritual. Juan 15:5. Apartado desde mí, nada podéis hacer. Apetito. El recién nacido, mire, es que yo digo, imagínese un recién nacido que no llore por leche. Ve, y este no llora, debe ser que está lleno. Nació lleno. No, este no necesita. ¿Qué demuestra este versículo? Que hay que tener ¿qué? Apetito. El recién nacido, adivine por qué llora. Porque hace un escándalo. Porque necesita este alimento que es delicioso. Y del mismo modo, el creyente regenerado anhela con intensidad la palabra de Dios. Mateo 4:4. ¿Qué denota también esto? Crecimiento. La leche nutre para que el niño crezca. De igual forma, la palabra nos hace avanzar hasta la madurez en Cristo. Efesios 4:15. Mire, no hay otra manera. No es ni a su manera, ni a mi manera. Es que yo conozco a Dios a mi manera. Grave, porque no es ni a la suya ni a la mía. Todo aquel que no llora por anhela la palabra de Dios se estanca. El pasaje presupone, como lo hablábamos al principio, que la vida espiritual comienza con un nuevo nacimiento. Juan 3:3. Pero no se queda ahí. Requiere, ¿qué necesita el recién nacido? ¿Qué pasa si yo les digo, bueno, vamos a ayunar 40 días? Usted me dice, sí, listo, vamos, cuente conmigo. Dice, no, me va a dar algo, hermano. ¿Por qué? Porque el alimento es un no negociable. El alimento para la vida de nosotros es un no negociable. Pero dice, pero así como esto es tan delicioso, la leche, anhélala también de manera espiritual. Y esto es la palabra. Mire, ¿qué necesita el recién nacido y el que está en constante crecimiento? Requiere alimentación constante para crecer hacia una salvación plena. Como un bebé sin alimento no puede sobrevivir, un creyente sin la palabra no puede madurar. Mire, esto es una relación histórica que quiero hacer. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 19, no los vamos a poner. Los primeros cristianos se oponían a la exposición de los bebés no deseados, una postura arraigada en los textos como en Hechos 7, capítulo 19. Padres de la iglesia como Tertuliano citaron la encarnación, Dios convirtiéndose en brefos, como una prueba de la dignidad de cada niño. A lo largo de la historia, los hospitales cristianos, los orfanatos y las prácticas de adopción se han basado en este fundamento teológico. En resumen, en el brefos, une ¿qué? La teología, la ética y el ministerio, ya sea saltando en el útero, descansando en un pesebre o simbolizando la infancia espiritual. El término brefos testifica que cada etapa de la vida humana es conocida y valorada por Dios y debe ser honrada por su pueblo. Quedamos pendientes: nepios, nefios, paidión, tecnón, telios o judíos. ¿Será que muchos de los que estamos acá todavía estamos en brefos o será que todavía no? Les voy a adelantar algo. ¿Qué es un nepio o un nefios? Uno que es inexperto y que lucha con la inmadurez. Uno que es movido y agitado emocionalmente por las circunstancias. Uno que es fácilmente engañado. Son personas que son turbadas y sin fortaleza espiritual. Es un hijo que se ofende fácilmente.
mente. No estoy hablando de un brefos, estoy hablando del siguiente nivel, un nepios. Un nepio se ofende fácilmente. No tiene discernimiento espiritual. Bebe leche y no alimentos sólidos. Es celoso y contencioso. Tenemos mucho por avanzar, mucho por aprender, pero dése cuenta que en la Biblia hace referencia a esos términos es porque no todo significa lo mismo. Usted puede decir, quiero creer en el Señor y creo que todos somos aquí hijos del Señor. Pero le digo, una iglesia no puede crecer deforme. Tiene que haber una unidad en la fe, en lo que es lo espiritual. Van a haber cosas de segundo orden que pueden coexistir una con la otra, pero en las cosas esenciales no puede haber división, porque Cristo no está dividido. Dice, unos dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Apolos. ¿Acaso Pablo o Apolos murió por alguno de ustedes? ¿Acaso Cristo está dividido? El cuerpo tiene que ser uno. ¿Uno cómo? Conforme a la cabeza manda. Y veíamos al principio, Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la que la iglesia. Yo los invito a que nos pongamos en pie y vamos a orar.